Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. How many roads must a man walk down before they call him a man? Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, en un día muy especial de su historia, Juan Raúl Ferreira, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco. Suena más íntimo porque yo, cuando tuve la suerte de ser embajador en la República Argentina, recuerdo que siempre decía que no hay, y no lo dudo, no hay dos países que tengan un nivel de relacionamiento mejor. No depende de gobiernos, no depende de coyunturas internas de cada país. Uruguay y Argentina nacieron a la vida juntos, son hermanos gemelos, estuvieron a punto de ser una sola personalidad, una sola identidad. Entonces eso nos peleamos a veces por fútbol, aunque cuando juega Argentina y no Uruguay, acá todo el mundo se pone la camiseta blanca y celeste. Y cuando juega Uruguay solo, en Argentina se hinchan por Uruguay. Somos eso, hermanos gemelos que nos queremos, nos peleamos, discutimos. Pelearemos por Gardel, pero compartimos a China Zorrilla, a Juan Carlos Mareco y a tantos otros. Telma Viral nació en un pueblito del interior del Uruguay que se llama San Ramón. Bueno, amigas y amigos, vamos a arrancar, como solemos hacer todos los lunes, con 3 periódicos que hemos elegido, uno de América del Norte, uno de América Latina, otro de Europa, en español, en su versión tinta y papel, que a mí me gusta la noticia con olor a tinta, no me gustan las fake news, me gusta la noticia que queda escrita. A veces recurro para nuestro salpicón de noticias a las versiones digitales, pero vamos a comentar 3 diarios en tinta y papel, escuchando primero, para dar la bienvenida a estos 3 periódicos, que en este caso son el New York Times, El País de Madrid y El Comercio de Bogotá, Colombia. Vamos a recibirlos con, El Tiempo de Bogotá, Colombia. Vamos a recibirlos con ese canto del cantante popular uruguayo, el Canario Luna, que se llama El Canto del Canilla, porque, digo esto para los más jóvenes, Canillita era aquel muchacho que nos despertaba al grito de las noticias del mundo, en bicicleta, caminando por los barrios, o arriba de los micros, como le llaman ustedes, bondi, como le decimos en Uruguay, cantando los diarios que vendía abajo del brazo. Entonces arrancamos escuchando al Canario Luna con El Grito del Canilla. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad.
arrancamos entonces con los 3 periódicos que hemos tomado como referencia para lo que solemos llamar la noticia de tinta y papel en este programa. Estamos por cumplir 200 programas al aire. Ese día vamos a hacerle un homenaje a la paciencia de quienes me escuchan lunes a lunes. Bueno, el New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor, Arthur Sulzberger, lo distribuye en Estados Unidos, pero también en muchos otros países. Su versión en castellano se imprime también en Madrid y su versión en inglés se vende, literalmente se imprime, en otros países de Europa. Elon Musk, dice el New York Times, recibe un curso intensivo sobre cómo funciona el mundo de Donald Trump. La persona, siempre estoy citando al New York Times, más rica del mundo y no muy conocida por su humildad, precisamente, está aprendiendo la despiadada política cortesana del círculo íntimo de Donald Trump. Y su influencia final sigue siendo una incógnita. Durante los primeros 53 años de su vida, Musk apenas pasó tiempo con Donald Trump. Luego, a partir de la noche del 5 de noviembre, prácticamente no pasó tiempo sin él. Y así, más que cualquier otro actor clave en la transición presidencial, se encuentra en un enfrentamiento intensivo para aprender la política cortesana del círculo íntimo de Trump. Dicen que no es difícil aprender a manejar los códigos con que se maneja el presidente electo de Estados Unidos. Para la persona más rica del mundo, no muy conocida por su paciencia, es un reto de ingeniería social mucho más difícil y menos familiar que la fabricación pesada o la ciencia de cohete, dice el New York Times. Termina diciendo, abundan las dudas sobre si se graduará en el 2028 con un título de 4 años en el trumpismo. En este momento, Washington y Silicon Valley es como un juego de salón espectacular. ¿Cuánto durará la relación de Musk-Trump? La respuesta, como te dirán los asesores más descatados del primer mandatario de Trump, puede depender de la capacidad de Musk para aplacar al jefe y mantener un perfil relativamente bajo, pero también para apuñalar a un rival cuando llegue el momento. Tal el comentario editorial del New York Times. El País de Madrid es un periódico español fundado en 1976. Se redacta en la lengua castellana, aunque también publica contenidos en catalán, en inglés, en portugués, bueno, en la propia Cataluña, parte de España, la Generalitat, la región autonómica de Cataluña, se publica el suplemento Quadern, que es publicado no solamente en lengua catalana, sino también con noticias sobre la política, el deporte, etcétera, de Cataluña propiamente dicha. El País de Madrid, esta semana vamos a comentar un artículo que se titula La frontera de Estados Unidos se prepara para 4 años de crueldad. Y hay un subtítulo que dice, si nos agarran, ¿qué va a pasar con la niña? ¿Quién es la niña? Bueno, en este artículo el New York Times elige algunos referentes de la inmigración y hace hablar a testigos directos, mientras las organizaciones toman fuerza ante las anunciadas deportaciones masivas, los inmigrantes aguardan, dice el País de Madrid, con incertidumbre y temor por los recuerdos de lo que fue el primer mandato, los primeros 4 años de gobierno, hace, valga la redundancia, 4 años. Yo llevo 1 año esperando en México a que salga mi cita por CBP One, dice Damaris Godoy,
una inmigrante venezolana que participa ahora atravesar la peligrosa selva de Darién, la famosa selva a las riberas del río Darién, pasar 12 meses en México y vivir con incertidumbre de si se consigue cruzar la frontera antes de que Trump llegue a la Casa Blanca. Ella misma dice, y lo cita el periódico, queremos pasar legalmente para darle un futuro a nuestros hijos, pero tenemos miedo, porque Trump dice que no quiere a los migrantes y más que no nos quiere a nosotros, los venezolanos, porque algunos han hecho cosas malas. Sigue buscando testigos el diario El País y cita a Fidela Valdano, cuyo hace 14 meses el departamento hondureño de Colón, con sus 2 hijas de 6 y 16 años, después que las pandillas mataron a su hijo y trataron de reclutar a otro. Mexicanos desplazados por la violencia, como Itzel de Iguala, que también migró con sus 2 hijos detrás de su marido, que cruzó a Estados Unidos tras recibir amenazas del crimen organizado. Él dice que pidamos una cita, que le van a quitar y que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Afirma la mujer, que como el resto de los migrantes del albergue, espera conseguir un cupo para entrar a los Estados Unidos. Si quitan el programa, dice, y así termina el artículo, no sabremos qué hacer. Solo Dios sabe. Vamos a nuestra región. Estamos dejando una noticia que es quizás la más importante, lo digo con absoluta franqueza, de la región, que son las elecciones en Uruguay. Las vamos a analizar junto a la reunión del G20 en la último tramo del programa, donde comentamos y ponemos en contexto las 2 noticias más importantes de la semana. El Tiempo de Bogotá, desde su fundación el 30 de enero de 1911, es líder indiscutido de la prensa colombiana y es uno de los 4 periódicos de mayor circulación en América Latina, con una tirada de más de 260.000 ejemplares y con más de 1.200.000 lectores, es el diario de referencia de Colombia. El periódico dice que Rusia suministró misiles antiaéreos a Corea del Norte. Esto fue a cambio del envío de tropas para respaldar a Moscú en la guerra de Ucrania, declaró el viernes el director de Seguridad Nacional surcoreano. Estados Unidos y Corea del Sur, vamos a ver por qué entonces es tan importante la aparición de Corea del Norte en el tema. Estados Unidos y Corea del Sur, han tratado de juntar esfuerzos para enviar tropas y ayuda militar a Ucrania, pero acusaron a Pyongyang, el líder de Corea del Norte, de enviar más de 10.000 soldados para ayudar a Rusia. Corea del Norte buscaba obtener tecnología militar y garantías de seguridad para Rusia a cambio de tropas desplegadas. El tratado de la Asociación Estratégica firmada entre Kim Jong-un y Vladimir Putin obliga a ambos países a brindarse asistencia militar y cooperar contra las sanciones occidentales. Recordemos que los únicos 2 viajes que ha hecho desde el inicio de la guerra de Ucrania el presidente Putin fueron a la República Popular China y a Corea del Norte. Bueno, vamos a recibir ahora el salpicón de noticias y lo vamos a recibir con una música un poco transgresora, media irónica, sobre las noticias del mundo, que así se llama, Las Noticias del Planeta, y lo cantan Local Natives.
disaster, and you wait so long until you're so bothered. But right after you complete your merge, the lane you started in gets going. And while you wait for your luck to change, all you can think of is where you started. Oh, do 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 do. Fumble around till you land on NPR and listen to world news. Well, I'm enough for parking lot. Bueno, empezamos el salpicón de noticias después de esta bienvenida musical con Colombia precisamente, porque recién leímos un periódico colombiano, pero con noticias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, en el salpicón de noticias que hacemos juntando agencias noticiosas, informativas, France 24, Associated Press, un poquito acá y un poquito de allá, elegimos las noticias que nos pueden ilustrar mejor en pocos minutos qué está pasando en el mundo. Desde el suelo colombiano buscarán mecanismos para la resolución de controversias entre los estados partes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el jueves su intención de renegociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. En un comunicado, el primer mandatario colombiano solicitó al ministro de Comercio, bien digo, Luis Carlos Reyes, que inicie negociaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea para modificar un artículo que, según él, afecta en ambos acuerdos a la soberanía nacional. Petro se refirió específicamente al artículo que establece los mecanismos para la resolución de controversias entre los estados partes, abogando por la aplicación de la justicia nacional o regional en lugar de recurrir a sistemas de arbitraje internacional. Durante su intervención, el presidente destacó su próximo rol como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a partir del año 2025, enfatizando que para esa fecha es esencial que el artículo en cuestión no esté en vigencia o sea renegociado. Bueno, el ministro de Salud libanesa, nos vamos al Líbano, asegura que el número final de muertos por los bombardeos de Israel a su territorio se determinará después que se realicen las pruebas de ADN. Un ataque israelí efectuado la madrugada del jueves de la semana pasada contra un edificio de 8 plantas en el barrio Basta, en el centro de Beirut, dejó un saldo de 16 muertos y 63 heridos, todos ellos civiles, como lo informa el más reciente balance del Ministerio de Salud Pública sobre el hecho. El Ministerio de Salud libanesa asegura que el número final de muertos se determinará después que se realicen, como dijimos, las pruebas de ADN. Un ataque israelí efectuado en la madrugada del jueves de la semana pasada terminó con un saldo de 16 muertos y 63 heridos. En la zona afectada, el uso de bombas rompe búnkers, dejando un profundo cráter en plena ciudad. Bueno, nos vamos ahora a la información al respecto de las Naciones Unidas. El número de muertos entre el personal sanitario no se refiere a las víctimas civiles de los países bombardeados, sino el personal de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas ha llegado a un récord
en comparación con el año anterior, donde se contabilizaron 280 fallecidos. Por lo que las Naciones Unidas ha calificado este año, el 24, como el más mortífero para el personal sanitario y otros trabajadores que prestan servicios humanitarios. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, gente de Médicos Sin Frontera, gente de la Comisión de Ayuda Humanitaria UNRWA, que Israel acaba de prohibir su presencia en su territorio. Tom Fletcher, el nuevo jefe de asuntos humanitarios del Líbano, denunció que estos trabajadores, de las Naciones Unidas, denunció que estos trabajadores están siendo asesinados en el Líbano y otras partes del conflicto para enfrentar balas y bombas que impiden que puedan salvar a quien lo necesita. Afirmó Fletcher que en Gaza Israel ha provocado el aumento de estas víctimas. Al menos 333 miembros del personal humanitario han sido asesinados desde octubre del año 2023. Bueno, nos vamos a la última noticia de este salpicón, que tiene que ver con la situación política en Ecuador, donde un tribunal condenó este miércoles al cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Recordemos que Guillermo Lasso, antecesor del actual presidente Daniel Noboa, renunció a su cargo y convocó a elecciones anticipadas a raíz de lo que la Constitución ecuatoriana prevé bajo el nombre de muerte cruzada. Es cuando el Parlamento vota a juicio político un presidente y el presidente, en vez de ir a juicio político, renuncia, disolviendo las cámaras y convocando elecciones hasta el final del mandato. Por eso es que Daniel Noboa, apenas a un año de estar en el gobierno, tiene que presentarse ahora a la reelección. Por cierto, su popularidad ha caído brutalmente en las encuestas. Bueno, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Lasso, fue condenado a 10 años de prisión por ser considerado culpable de delincuencia organizada por liderar una red de corrupción que influía en contratos con empresas públicas durante la administración del presidente Lasso. La Fiscalía General del Estado informó a través de sus canales oficiales que el tribunal declaró culpables a los dos procesados por delincuencia organizada, imponiendo 10 años de prisión a Carrera y 9 años y 4 meses a Antonio Icaza, ex gerente de la estatal Corporación Nacional de Electricidad de Ecuador. Obviamente, estas noticias de familiares del presidente Lasso a prisión ponen en tela de juicio que el expresidente siga inmune, y se rumorea en los círculos ecuatorianos que en cualquier momento sería llamado a responder a acusaciones ante la justicia ecuatoriana. Bueno, ahora nos vamos a un tema para nosotros muy sensible. Ayer en Uruguay se celebró, en medio de lo que fue una fiesta cívica por encima de discrepancias políticas, el balotaje presidencial para el gobierno de los próximos 5 años. La coalición republicana o coalición multicolor, como se le conoce, que está en el gobierno, fue derrotada por números bastante altos. Se esperaba una elección muy, muy pareja y terminó siendo declarado presidente electo de la República Yamandu Orsi del Frente Amplio, con más de 50% de los votos válidos, que son los únicos que se computan en el balotaje. Vamos a recibir esta noticia, ya que más allá de quien haya ganado, fue la conmemoración más hermosa que uno se puede imaginar de los 40 años de democracia, con elecciones donde adversarios se estrecharon en un abrazo y donde la gente, con respeto por sus contrincantes, por los que piensan distinto, celebró
el triunfo de la consolidación institucional democrática en Uruguay. Vamos a ir con algunos números y algunos comentarios después de escuchar a Pepe Guerra y Copla Alta. Pepe Guerra murió hace pocos meses. La voz del Uruguay, ¿eh? Increíble. El cantante popular, creo yo, más querido, más reconocido. Y cantaba originalmente en su grupo Los Olimareños esta canción que se llama Coplas a Don José, por José Artigas. Canción que yo no dudo en calificar del segundo himno nacional uruguayo, porque así lo sienten, lo cantan y lo viven todos los uruguayos. Pepe Guerra y Copla Alta a Don José, nuestro padre fundador. Ese criollo rodea, los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad. Piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Emociona escucharlo. Si será un himno popular que salió de la gente, no es el himno oficial uruguayo, que cuando se conocieron los resultados, las concentraciones de los candidatos ganadores y perdedores se agarraron de las manos y ambos bandos cantaron estas estrofas que hacen a la esencia del ser nacional. Es un canto de todos los uruguayos, sobre todo en momentos de festejo, de alegría y, ¿por qué no?, de lucha. Bueno, el resultado de las elecciones tomó de sorpresa a muchos. Yamandu Orsi, candidato del Frente Amplio, la coalición progresista, con una identidad propia. Esto es algo que hay que explicar para entender la realidad del Uruguay. El Frente Amplio no es solamente la coalición de una cantidad de grupos y sectores progresistas del país. Es además una fuerza política con su propia identidad. Hay gente que puede ser del grupo del expresidente Mujica, hay gente que puede ser del Partido Socialista, de lo que sea, pero se considera fundamentalmente Frente Amplista. Es una identidad. Hecho que ha llamado la atención de muchos politólogos alrededor del mundo, porque los frentes populares no han funcionado en el mundo. Fueron muy conocidos en la década del 30, alrededor del mundo del siglo pasado, y este siglo hubo algún intento en Francia, ahora fracasó a las pocas semanas. El Frente Amplio tiene 53 años de vida. Y también se ha transformado más que una coalición de izquierda, en una coalición progresista de centro-izquierda, donde hay también fuerzas de izquierda. Bueno, el resultado del escrutinio en realidad fue mayor a lo que se ha dado en conocer. En las cifras oficiales, que ahí fue cuando estalló. Yo estaba en ese momento en el búnker justamente del candidato ganador, a pocos metros de él. Y cuando salió el cartel en la televisión que decía, en un minuto, todos los canales, haremos la proyección, ¿verdad? Y al minuto todos pusieron Yamandu Orsi, presidente electo de la República, y la gente, imagínense,
donde me encontraba yo, fue un estallido de alegría tremendo. Los números que con el 94% de las mesas escrutadas dan que Orsi obtuvo el 50% de los votos y Delgado el 46%. A esto hay que sumarle los votos observados. ¿Qué son los votos observados? Es cuando uno puede generar dudas de identidad, cuando uno vota fuera de la mesa del lugar que tiene asignado. Entonces en Uruguay hay este sistema mediante el cual el sobre impoluto y no numerado, ni sellado, ni nada, se pone adentro de un nuevo sobre con las huellas digitales y la identidad del votante. Luego se verifica que no votó otra vez y que las huellas digitales corresponden al verdadero titular de esa credencial cívica. Acá tenemos hasta un documento especial, esto no existe en el mundo. Aparte del DNI, como le llaman ustedes, tenemos un documento que es solo para votar. Bueno, cuando se verifica que está todo correcto, se suman estos votos observados. Pero tengamos en cuenta que los medios de difusión dieron a conocer con este 50-46 los votos, el porcentaje de votos emitidos. Pero en el balotaje es una lista contra otra, o una lista versus la otra, para no decir en contra. Y por lo tanto, no se computan los votos en blanco ni los votos anulados. Sí en la primera vuelta, no en el balotaje. Esto hace que Orsi alcance casi que el 52% de los votos, un triunfo histórico, arriba de 100.000 votos de diferencia con su contrincante Delgado, el candidato del presidente Luis Lacalle Pou. Todo esto en el medio de anuncios de que la elección iba a ser muy pareja, con lo cual, bueno, es lógico que el estado de ánimo del candidato perdedor y de sus seguidores se fue reduciendo la cantidad de seguidores que estaban frente a su sede y no era de alegría. Mientras que la explosión de alegría del Frente Amplio, que perdió la elección pasada y después de 15 años ininterrumpido de gobierno dejó el poder, bueno, fue muy impresionante. El candidato Yamandú Orsi hizo uso de la palabra y enseguida anunció que había recibido el llamado del presidente de Lacalle Pou, que había recibido el llamado del candidato derrotado Álvaro Delgado, y le extendió una mano a ambos diciendo que el país nos necesitaba a todos y que no iba a haber un gobierno de confrontación, sino un gobierno que buscara los más amplios acuerdos y consensos a nivel nacional. La verdad es que, por encima de preferencias o no, uno se siente muy orgulloso como uruguayo de este resultado. El Frente Amplio vuelve al poder, lo había abandonado hace 5 años. Quiere decir que cuando se cumpla la cuarta parte del siglo, de este siglo, el Frente Amplio habrá gobernado 20 años y la coalición más conservadora, más de derecha, habrá cumplido solamente 5 años de mandato. Tras 5 años de gobierno de derecha del presidente Luis Lacalle Pou y con un alto nivel de respaldo en su gestión, el resultado tomó muy de sorpresa. Orsi aseguró que trabajará por construir un país que respete la pluralidad de opiniones donde nadie se sienta relegado. Así fue su discurso. Llegaron mensajes de varios mandatarios de América Latina, como Lula da Silva, que se salió un poco del protocolo y dijo: mi saludo y felicitación al presidente electo y a José Mujica, que fue quien impulsó su candidatura. Usted sabe que Lula y Pepe Mujica tienen una amistad muy entrañable desde hace muchos años. Pero, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro anunció al mismo tiempo que felicitaba al presidente Yamandú Orsi, presidente electo, también felicitó a Pepe Mujica, pero anunció además en su telegrama de felicitación al presidente electo
que a Mujica el gobierno colombiano le iba a otorgar la condecoración máxima, que ni siquiera está prevista para ciudadanos colombianos, sino nacionales, un reconocimiento. Hay que reconocer con objetividad y sin que el corazoncito lata al de comentar la noticia para un lado o para otro, que Mujica es el gran triunfador de las elecciones de ayer, porque Mujica proyectó a Orsi, que era un intendente del interior del país, de una manera impresionante. Fue su idea, fue su candidato, el Frente Amplio lo acompañó, los sectores mayoritarios, luego hubo una elección interna donde Orsi ganó holgadamente. Quien le enfrentó para ganar la candidatura, la precandidata Carolina Cose, será la futura vicepresidenta de la República. El Frente Amplio gana además con una gran mayoría en el Senado. Ya tenía una mayoría de 3 senadores y ahora, perdón, de 2 senadores, y ahora, si se tiene en cuenta que la vicepresidenta electa de la República integrará el Senado porque así manda la Constitución, serán 3 escaños los que hacen que solo el Frente Amplio tenga mayoría en el Senado, cuando el conjunto de los 7 partidos de la coalición no llegan ni siquiera a 14 senadores. Un triunfo muy, muy resonante. También llegó un saludo muy especial de la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum. Para terminar con esta noticia, yo quería decirles que pasó una cosa muy curiosa. Cuando la gente estaba celebrando, yo quiero decir objetivamente, nunca en mi vida vi una multitud como la que se congregó ayer. No lo hubo durante la campaña electoral tampoco, ¿eh? La campaña electoral fue más de grupos chiquitos, de contacto directo del candidato con comunidades, con agremiaciones, no fue de grandes asambleas. Ayer en Montevideo habían decenas de miles de personas enfrente a la sede de Orsi. Esas decenas de miles fueron aumentando rapidísimamente después que se conoció el resultado. Yo creo que se llegó a duplicar la cantidad de gente que había. Pero después cuando uno se iba y llegaba a 18 de julio, en nuestra avenida principal, la 18 de julio, como le llaman los argentinos, la 18 de julio, por la 9 de julio, ¿no? Le llaman así, nosotros le decimos 18 de julio, sin la. La 18 de julio era un mar humano y en ese momento suena un trueno que parecía que era el redoble de tambores que celebraban a Orsi, y después empezó a llover y llover y llover. Bueno, yo me dormí, por eso voy a estar con cara de cansado, muy cerca de la madrugada, y les puedo asegurar que a pesar del diluvio, la gente mojada seguía celebrando, pero contenta. Y lo que, repito, es muy importante, con un gran respeto por aquellos que habían esperado una victoria que no fue. Bueno, vamos ahora a la segunda noticia que queremos comentarles, que es la reunión del G20, a la que asistió Argentina como miembro a través del presidente Milei y que se celebró en Río de Janeiro. Para recibir esta noticia, también con un poco de respetuosa ironía, vamos a escuchar a Gary Delney cantando Diplomatic Relations, relaciones diplomáticas. Un poco irónico, tomándole el pelo un poco a la formalidad de la diplomacia. Y luego nos vamos al G20 en Río. As we stroll in hand in hand, tell me what are you thinking of? Feel the wind
un poco irónica de Gary Delany, un cantante norteamericano del sur, del folclore sureño norteamericano. Bueno, vamos en los minutos finales del programa a hablar sobre la reunión del G20 que se celebró en Río de Janeiro, y donde estuvieron casi todos los presidentes del Mercosur, y no todos son miembros del G20. Argentina y Brasil lo son. Lula era el presidente anfitrión porque se celebró en Brasil la reunión, y el presidente Milei, el otro presidente de un Estado miembro del Mercosur, concurrió a la reunión. No solo concurrió, sino que tuvo participación en algunos temas que vamos a destacar. El grupo G20, o el grupo de los 20, como le llaman algunos, ¿qué es? Vamos a arrancar por ahí. Es un foro intergubernamental que reúne a los países más importantes del mundo en términos económicos y financieros. El G20 se creó con 19 países y la Unión Europea. Luego se agregó también la Unión Africana. Quiere decir que ya no son 20, pero le quedó el nombre. Muchos países de la Unión Europea son miembros, pero además de los Estados miembros, la Unión Europea como tal es miembro. Lo mismo ocurre con África, la Unión Africana como tal es miembro. Se creó, decíamos, en 1999 como respuesta a la crisis financiera de finales de los años 90. Sus miembros representan cerca del 90% del Producto Interno Bruto mundial, el 80% del comercio global y 2/3 de la población total del planeta. No es poca cosa, es importante tomarse en serio esta instancia multilateral. Los objetivos trazados, según establecen en sus propios estatutos, el G20 son coordinar políticas económicas y financieras para lograr la estabilidad mundial y el crecimiento sostenible, promover regulaciones financieras para reducir el riesgo y prevenir nuevas crisis, rediseñar la arquitectura financiera internacional. Estos son los 4 objetivos fundamentales del G20, que se reúne anualmente en una cumbre en la que los jefes de Estado y de gobierno, porque recordemos que, por ejemplo, muchos países europeos tienen monarquía y democracia parlamentaria, entonces va el jefe de gobierno, el jefe de Estado. Bueno, jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros discuten sobre los principales temas de la agenda global. La presidencia del G20 es rotativa y dura un año. Ahora la asumió Lula, porque el presidente anfitrión la asume hasta la siguiente cumbre, que le traspasa el mando al jefe de Estado o de gobierno anfitrión. España no es miembro del G20, pero participa de sus reuniones como un invitado permanente. Muchos países, vamos a ver, fueron como invitados. Sin embargo, España está invitada automáticamente. Es casi que un estatus de membresía especial el de España. Bueno, en este caso, el presidente Lula tuvo una actuación muy destacada. Yo quisiera señalar lo siguiente, que me parece muy importante. Al hacerse en la región la reunión, el presidente Lula citó, obviamente, a sí mismo no se tenía que citar, al presidente Milei, por ser Argentina el único país, por ejemplo, del Mercosur, que es Estado miembro del G20, pero invitó a los demás presidentes del Mercosur. Invitó al presidente de Paraguay, de Uruguay, invitó a los presidentes de los países asociados como Bolivia y Chile, y todos ellos fueron, con esta salvedad que creo que vale la pena señalar, porque tiene que ver con la noticia que acabamos de comentar. El presidente Lacalle Pou no asistió a la reunión.
En la reunión estaba el presidente Macron de Francia, que como ustedes saben estuvo de visita en Argentina para conversar antes de la reunión con el presidente Milei. Y luego conversó largo y tendido con el presidente Lula. Después fue recibiendo de a uno, porque en estas reuniones a veces el cafecito en un intermedio es más importante que lo que se dice en público. Entonces el presidente Macron conversó con el presidente de Paraguay. El presidente de Paraguay estaba saliendo de una cirugía y pidió que le adelantaran el alta para poder estar presente en la reunión. Bueno, el presidente de la calle Pou no fue. ¿Por qué no fue el presidente de la calle Pou? Acá ni siquiera se habló de la reunión. Yo creo que la campaña electoral lo tenía, aunque la Constitución le prohíbe al presidente de la República hacer campaña electoral, pero es raro que Uruguay no haya ido. Y es importante que hayan ido los demás presidentes del Mercosur, porque recordemos, y sobre todo el contacto bilateral, ¿sí? Estos órganos multilaterales permiten en los pasillos los encuentros bilaterales. Y los encuentros bilaterales con Macron son muy importantes porque está en riesgo la compra, la continuidad de la compra cárnica del mercado francés a raíz de la decisión de la cadena de supermercados Carrefour de aceptar las presiones de los grupos de agricultores franceses que les pidieron dejar de importar carne de América Latina para vender a precio subsidiado la carne producida por ellos en Francia, más cara para los consumidores. El presidente Lula le dio una impronta personal a la reunión. La declaración de Río de Janeiro, que es la declaración final del G20, destaca el gravamen a los multimillonarios, la transición energética, el apoyo a la COP30 en Brasil y las soluciones a los desafíos globales con un enfoque de crecimiento sostenible y lucha contra la pobreza. Esto está incluido en el documento final aprobado. El apoyo a temas inéditos en el foro es la marca que dejó la impronta que dejó la presidencia de Lula en la reunión. El propio presidente Lula en su discurso de clausura dijo que la globalización neoliberal ha fracasado, refiriéndose a la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde 5 países tienen derecho a veto, de las instituciones de Bretton Woods, que son aquellas creadas después de la Segunda Guerra Mundial, como el Banco Interamericano el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, o Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. El presidente brasileño señaló la omisión como una amenaza para la paz. Aquello en lo cual no se toma acción, se omite la participación. Y eso, dijo Lula, es una amenaza para la paz mundial. Condenó el uso del poder de veto por los miembros permanentes, como acabamos de señalar, y alertó sobre los obstáculos que se siguen poniendo por parte de los países más poderosos al desarrollo sostenido. Luego, a propuesta del presidente Lula, se creó una institución nueva. Yo no creo mucho en esto de que todos los problemas se arreglan con una institución nueva, pero se creó y es interesante porque son miembros los estados y algunas organizaciones internacionales. En algunos casos hay estados que no son miembros, pero que integran alguna de las instituciones multilaterales que son miembros. Y en algunos casos, como Noruega y Portugal, por ejemplo, son miembros de esta nueva organización, cuando además la Unión Europea, que ellos integran, también es miembro. Pero también es importante señalar que Argentina firmó la Alianza contra el Hambre y la Pobreza. ¿Cuáles son los países que la integran? Brasil, Bangladesh, Noruega, Portugal y Sudáfrica como estados miembros.
pero además organizaciones, algunas integradas por los mismos países mencionados. Las organizaciones más importantes que integran esta nueva alianza son la Unión Europea, el Comité de las Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria, la Organización Internacional del Trabajo, o OIT, que también hay muchos estados que son miembros, pero que además integran la OIT. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Fondo Internacional de Desarrollo Alimentario, FIDA, la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y la PMA, Programa Mundial de Alimentos. Esta nueva institución tiene que presentar antes de la próxima cumbre del G20, donde Lula dejará la presidencia al país anfitrión que se determine, la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza deberá, conocida por GHPA por su sigla en inglés, deberá presentar un programa de acción sobre cómo los organismos internacionales y los estados miembros de la organización pueden combatir estos flagelos que enfrenta hoy la humanidad. Bueno, se nos ha ido el tiempo, dio justito para tratar los dos temas más importantes del día de hoy, uno de la camiseta celeste, las elecciones democráticas en Uruguay, y otro, la reunión del G20 en Brasil. La región ha generado noticias que recorrieron el mundo en los últimos días. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes para pegar una mirada al mundo.